Muy bien, electrocardiograma. Estamos empezando. ¿Y para qué es importante en la salud? ¿Para qué sirve? Para evaluar la actividad cardíaca, ¿no? La actividad normal, pero también se puede revisar la actividad anormal, las alteraciones. ¿Cómo qué alteraciones, por ejemplo, podríamos encontrar, se imaginan, en un electrocardiograma? Las taquicardias, muy bien. Por ejemplo, de enfermedad, la taquicardia paroxística. Pueden encontrar bradicardias, también. La bradicardia sinusal, por ejemplo. Bien. Entonces son alteraciones de la frecuencia cardíaca, como la bradicardia sinusal, cuando el o cuando el nodo sinusal no funciona muy bien. Entonces eso, el impulso no inicia muy bien. Ya de aquí vamos a ver, y ya tenemos una enfermedad. Entonces, bradicardia y taquicardia. ¿Qué más podemos encontrar de alterado en el electrocardiograma? ¿Apellido, señorita? Rafael Delgado. ¿Perdón? Rafael Delgado. Ah, Rafael. Ya. Muy bien. ¿Qué otra enfermedad? ¿O qué otra patología, alteración? ¿Qué más podemos encontrar? Lo principal, antes que la taquicardia, ¿qué es más común? ¿Qué? Los infartos, ¿ok? Los infartos. Puede haber diferentes tipos de infarto, dependiendo de la posición. Un infarto de cara anterior, un infarto de cara posterior, un infarto, digamos, múltiple, global, a nivel de varias caras, también puede darse. En fin, los infartos. ¿Qué más? Las alteraciones del ritmo, es decir, las arritmias. ¿Okay? Todos los tipos de arritmias, arritmia ventricular, etcétera, pueden encontrarse también a este nivel. No solamente enfermedades o síndromes cardíacos, sino también de otros sistemas. Ya, bueno. Listo, ahora sí se baja. No van a estar los 15. ¿Estamos? Bien. Ah, ya, las arritmias. Ah, ya, ahí les dije que... sí, ya siento, ¿no? Ya. Sí les dije que no solamente problemas o enfermedades cardíacas, sino también, por ejemplo, metabólicas. Por ejemplo, ¿qué? La hipercalemia, hipercalemia o hipocalemia. Calemia viene de potasio. Entonces, las alteraciones del potasio se pueden demostrar o denotar en el electrocardiograma. También el calcio, es decir, la hipocalcemia o la hipercalcemia también son más complejos, pero pueden notarse a nivel del electrocardiograma. Solamente para mencionar, porque hasta eso no vamos a llegar, ¿ok? No les van a tomar tampoco así. Bien. ¿Y por qué el trazado está en un papel cuadricular? ¿O por qué no está en un papel blanco? Pues? Porque el trazado es la parte negra. ¿Por qué? Se mide por lo gradiente, por la simetría. Ok, claro, porque cada cuadradito no está al azar, sino tiene una medida. Ya lo vamos a ver cuánto mide cada cuadradito y qué significa. Bien. ¿Y qué representa cada línea u onda? Ya lo vamos a ver conforme avancemos en las diapositivas. Entonces, para esta práctica estamos juntando para este día estamos juntando dos prácticas. La práctica 4 y la práctica 5. La práctica 4 es propiedades fisiológicas del corazón y la práctica 5 es electrocardiograma. En realidad nos vamos a tomar 2 clases para esto porque es bastante largo el electrocardiograma. Y me interesa que conozcan desde lo básico y vamos haciéndolo más complejo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, va a estar suave, va a estar fácil. ¿Por qué el electrocardiograma,
le dicen EKG. ¿Por qué la K? No coincide, debería ser SG. ¿Alguien sabe? En el inglés sigue siendo con C. Ah, no. EKG es por el alemán. En alemán, cardio sí es con K. ¿Y por qué? Porque el primer electrocardiógrafo se inventó en Alemania, a cargo de un señor, un fisiólogo, que se apellidaba Eindhoven. Gracias a él se dieron, dio las bases para el famoso triángulo de Eindhoven, que es un triángulo invertido. Ya lo vamos a ver también. Pero él fue el que sentó las bases para este aparatito que se llama electrocardiógrafo y cuyo resultado es el papel milimetrado y ese registro que es el electrocardiograma. Bien, del electrocardiograma nosotros vamos a notar básicamente el electrocardiograma normal, ¿okay? El normal va a tener los siguientes componentes. Una onda P va a tener un complejo QRS y va a tener una onda T. ¿Ok? Así va a ser lo normal. Entonces, por ejemplo, en este trazado, ¿cómo nos guiamos de que existen latidos? Porque vamos a ubicar las puntas o los ápices R. Aquí vemos un R, otro R, otro R y otro R. ¿De dónde? Del complejo QRS. ¿Cuál es el complejo QRS? Aquí. QRS. ¿Dónde estará la onda P? Acá, esta que está elevando, y la onda T por acá. Estoy repitiendo porque acá ya está, ¿no? La onda P, complejo Q, depresión Q, el ascenso, elevación R o pico, la depresión S y regresa a su línea base. Cuando hablo de línea base, miren, fíjense que yo podría hacer este trazado, podría hacer una línea y justo va a coincidir, bueno, una línea más rectita, pero se hacen a la idea, y esta es una línea base. De esa línea base, lo que sube, le podemos llamar picos o elevaciones, y lo que baja o desciende, depresiones o declives también. Bien, donde por lo general hacia arriba representa una orientación del vector positiva y hacia abajo de esa línea es una orientación negativa. ¿Okay? Bien, entonces, por ejemplo, aquí nomás ya podemos hacer algunos análisis. Podemos ver que la onda P tiene una orientación positiva. Su vector entonces está a favor de la posición del corazón. Mientras que la depresión Q no, la depresión Q más bien hace una deflexión hacia abajo. ¿Okay? Entonces esta se aleja del corazón. El R, ¿okay? Sí está a favor, ¿no? Es positiva. La S nuevamente está hacia abajo. ¿Okay? La onda T a favor. ¿Por qué les hablo de esto? Porque, por ejemplo, de repente esta puede ser un trazado de una de las derivaciones. De repente de la derivación AB o de la derivación 1. Listo, 1 o 2. Cualquiera de estas puede ser de repente esta imagen. Perfecto. Pero si yo me voy a la derivación ABR, ¿okay? Esta derivación se dice que según la teoría es la inversa del trazado. Es decir, ya no voy a tener, vamos a tratar de hacerla aquí, ya no voy a tener una onda P hacia arriba, sino mi onda P va a estar así. Ya no voy a tener un complejo Q hacia abajo, sino va a ser así. A ver. Así. Muy bien. Okay. Listo. Entonces,
En el ABR vamos a tener lo opuesto. Vamos a tener una P hacia abajo, negativa. Vamos a tener un Q positivo, un R negativo, un S positivo y vamos a tener una onda T negativa. El ABR tiene esa característica, que es inversa. ¿Por qué? Porque el ABR es un vector totalmente opuesto o se aleja del eje del corazón. Al final es lo mismo, o sea, es el mismo latido, sino que inverso, nada más. O sea, yo puedo encontrar... La cosa es que exista. ¿Cuándo viene el problema? Por ejemplo, cuando no hay onda P. Si la onda P es una raya, ahí tenemos un problema y vamos a identificar qué cosa representa la onda P. O por ejemplo, cuando uno de los, por decir, uno de los R hace el doble, es decir, hace un conejito, por ejemplo, hace dos orejitas, ahí hay un problema también. Y así por el estilo, o cuando no existe la onda T, en fin. Pero por ahora, la normalidad, ustedes tienen que reconocer que existan estos tres componentes en cada latido. La onda P, QRS, la onda T. Bien, listo. Ah, ya, la onda U que ven acá, que no me han preguntado, es una onda patológica, ¿okay? Que no siempre, y a veces no aparece. Solo se da bajo ciertas circunstancias, ¿okay? Bien, pero no es parte normal. Okay, sigamos. Bien, ¿cuáles son las propiedades? Bueno, para entender el electro necesitamos conocer las propiedades del corazón, que lo hacen único. El corazón es único en su especie. ¿Cuáles son las propiedades? Son cuatro básicamente: la conductibilidad, automatismo, excitabilidad y contractividad. Bien, cada una sale del nombre. Conductibilidad viene de conducción. Quiere decir que cuando las células, bueno, ¿cómo se llaman las células cardíacas? Es el miocardio, el tejido se llama miocardio. Mio, músculo, cardio, corazón. El corazón al final es un órgano hueco muscular y como tiene una cavidad, la cavidad cardíaca con sus 4 cámaras, es una víscera al fin y al cabo. El corazón es una víscera porque es un órgano hueco. Bien. Sus células se llaman miocitos, sino que son miocitos cardíacos. También, ¿dónde tenemos miocitos? También tenemos pues en los músculos, en el resto de músculos. ¿Y qué era conductibilidad? Viene la palabra conducción, es decir, que los miocitos tienen la característica de que no son egoístas, es decir, ellos reciben el estímulo, pero a su vez lo comparten. No es que solos hacen la función, sino que lo comparten. ¿Y para qué es importante esta propiedad de conductibilidad? Porque a la hora que la aurícula se vaya a contraer o que el ventrículo se vaya a contraer, no se pueden contraer partes del ventrículo, tiene que contraerse todo el ventrículo a la vez. Si es el ventrículo izquierdo, por ejemplo, de donde sale la aorta, se necesita que en una sola contracción se eyecte del 70 al 80% de la sangre en un solo momento a todo el cuerpo. Entonces se imaginan que el proceso tiene que ser un proceso muy coordinado, de tal manera que todos los miocitos se contraigan a la vez. Pero para que se contraigan a la vez necesita haberse conducido el impulso nervioso a todos los miocitos. ¿Okay? Esa es la característica de la conductibilidad. Bien, el automatismo, ¿quién lo da? Lo da el nodo sinusal. El corazón es el único órgano que tiene un automatismo, que puede funcionar solo. Muy bien, vale el esfuerzo. ¿Qué va a estar bueno? Pero ya estuvo. Bueno, ya acabamos. Bueno, ya nos podemos ir. Bueno, entonces el automatismo lo da el nodo sinusal. De aquí vamos a ver cuál es el nodo sinusal. Pero les iba a dar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, en el aparato respiratorio tenemos el diafragma. El diafragma, que es el músculo, ¿no?, de la respiración,
que cuando se contrae permite la inspiración y cuando se relaja permite la expiración. Ok, pero ¿quién comanda el diafragma? El diafragma solito no se manda, o sea, solo no actúa. ¿O el control de quién está? Del bulbo raquídeo, del centro respiratorio. El centro respiratorio le está enviando el impulso diciéndole, ahorita inspira 0,2 segundos y ahorita, 2 segundos y 3 segundos expira. Pero constantemente está en eso. Si hubiera algún corte en alguna parte de esa sección nerviosa, el diafragma por sí no tendría automatismo. El diafragma, por ejemplo, es un órgano que no tiene automatismo. Pero el nodo sinusal sí. También nosotros tenemos el centro cardíaco a nivel del bulbo raquídeo. También envía señales para que inicie el latido cardíaco. Pero con la diferencia de que si esa señal se interrumpiera, el nodo sinusal continúa ejerciendo el automatismo. ¿Cuál es el nodo sinusal? Este de acá. El nodo sinusal está a nivel de la entrada de la aurícula derecha. Nosotros tenemos a nivel del corazón 4 cámaras. Las superiores, que son las aurículas, y las inferiores, que son los ventrículos. No tenemos mucho tiempo de hacer anatomía, pero en general tenemos aquí la aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. El más grueso de los ventrículos más importantes para mí es el izquierdo, porque a partir de acá sale la aorta. Por lo tanto, si sale de aquí la aorta, este tiene que ser el más resistente y el que más recibe volumen. ¿Okay? Bien, pero el nodo sinusal o sinoauricular, ¿okay? Este nodo es el que genera el automatismo, o sea, el que puede latir solito, mejor dicho, sin necesidad de recibir un estímulo, a diferencia, por ejemplo, del diafragma. Bien, la otra propiedad es la excitabilidad. Ahí sí sale su nombre. La célula es capaz de excitarse ante la respuesta de un estímulo eléctrico. Eso es obvio que tiene que tener la característica. Y la última es la característica especial del corazón, la contractibilidad. En realidad hay dos tipos de tejido muscular en general. El tejido muscular liso y el tejido muscular estriado, que ya se vio el semestre anterior. El tejido muscular liso es único, generalmente es autónomo, más que todo para el movimiento de vísceras, ¿no? de órganos internos, mientras que el tejido estriado es de dos tipos. Uno es el esquelético y el otro es el cardíaco. El esquelético es el que nos permite mover, ¿no? Los bíceps, el tríceps, todos los demás músculos, y que están bajo nuestro control voluntario, mientras que el tejido estriado cardíaco no está bajo nuestro control y el único que lo tiene es el corazón. No hay otro órgano, obviamente por su nombre, que tenga tejido estriado. Estriado quiere decir alargado, ¿no? Cardíaco. Bien, entonces esas son las 4 características del corazón. Hablemos ahora de cómo se conduce el impulso, ¿okay? El sistema de conducción cardíaco. En el sistema de conducción cardíaco va a iniciar en el nodo sinusal. Acá está el número 1. Luego va a ir a través de unas fibras, de unos troncos, hasta el número 2, que es el nodo auriculoventricular. Fácil de sacar el nombre porque está en medio, ¿no? En aurículas y ventrículos, esto se llama auriculoventricular. Luego viene el haz de His, que se va a dividir en 2 ramas. En el haz de His, rama izquierda, y en la rama derecha del haz de His. Obviamente aquí a lo largo de quién va, del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho respectivamente, para terminar en el sistema de Purkinje. El sistema de Purkinje son unas fibras a nivel de los ventrículos, de todo el cuerpo de los ventrículos. ¿Para qué? Para que al final el impulso nervioso se dé de esta manera y siempre en una misma longitud, en una misma, dirección, ¿okay? Siempre de la misma manera. Nunca el impulso va a retroceder, jamás. Siempre va a ser desde el 1, nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His, rama izquierda, rama derecha, obviamente para cada ventrículo, y termina en el sistema de Purkinje, o las fibras de Purkinje. Ahora, esto va a generar un vector que cuando está en esta orientación, que va, digamos, de nodo a apex. Apex es
la punta del corazón, orientada hacia el lado izquierdo. Ese es el ápice. Bien, entonces, bueno, no... Ok, entonces, siempre que los vectores tengan esta orientación, entonces van a ser positivos. ¿Okay? Siempre que sean algo así como de arriba hacia abajo, que tengan esa orientación, entonces los vectores van a ser positivos. Si el vector está en contra, obviamente será negativo. ¿Okay? Bien, por ahora es suficiente hasta. Sigamos. Bueno, ahí tienen otros un poco más detallados, pero luego ya no. Bien, esto sí es importante. Bien, entonces aquí hemos desglosado otra vez, ¿no?, el nodo sinoauricular o sinusal, el nodo auriculoventricular, el adventicio y todas las demás. Bien, esto va a generar dos procesos. El proceso de despolarización de la membrana, ¿no?, y el proceso de repolarización. A mí particularmente me agrada que lo comparemos de esta manera. El de despolarización es como decir de descarga, así le vamos a llamar, ¿okay?, de descarga. Mientras que el proceso de repolarización es como decir recarga. Por ejemplo, de un celular, ¿okay?, podemos compararlo con un celular. De repente ustedes tienen su celular cargado, ¿no?, al 100%. Bien, pero tal vez lo utilizan, bueno, la idea aquí es la utilización de ese 100% en un instante. Ese instante, ¿okay?, hace que llegue al 0%, o sea, se descarga en un ratito. Es como, no sé, pues imagínense que tomaron una foto a la luna. Bueno, la cosa es que se descargó de su 100%, ya listo. Y luego, obviamente, como se descargó el 100%, se tiene que recargar, tienen que conectarlo, y es decir, tiene que haber un proceso de repolarización, o sea, de recarga. Y este proceso está más o menos aquí, en esta parte. Bien, ahora, esta descarga y esta recarga se da a nivel de ambas cámaras. Es decir, existe una despolarización auricular y existe una despolarización ventricular. Por lo tanto, también existe una repolarización auricular y una repolarización ventricular. Existen 4, que las voy a anotar acá. Vamos a colocar entonces. Despolarización auricular, aquí está. Vamos a tener una repolarización ventricular, aquí está. Una despolarización ventricular y una repolarización ventricular. Bien. Se supone que siempre también tiene un orden, nunca va a ser al revés. Siempre, primero obviamente tiene que haber una despolarización, si es auricular, despolarización auricular, y después viene la repolarización auricular. Siempre tiene ese orden. Ahora, ¿cómo está relacionado con las ondas? De esta manera. La despolarización auricular la representa la onda P. Es decir, por acá estaría la onda P, ¿okay?, con la despolarización auricular. Bien. Luego, el complejo QRS representa la despolarización ventricular, que es la más grande de todas. ¿Por qué? Porque recuerden que el ventrículo es el más importante. Despolarización ventricular. Ahí está, justo coincide con el complejo QRS. Mientras que la onda T está representada por, o la repolarización ventricular está representada por la onda T. Aquí está, ¿no?, la repolarización ventricular. Muy bien. Y ahora me van a hacer una pregunta, me van a decir, ya doctor, ¿y esta? ¿La repolarización auricular dónde está? ¿Alguien sabe? ¿No hay? ¿No existe? La repolarización auricular sí existe, se da, pero
es tan baja en comparación al complejo QRS que no aparece en el electrocardiograma. Pero ¿dónde está? O mejor dicho, ¿cuál es el concepto? Que esta repolarización auricular se oculta, ¿okay?, en el complejo QRS. Puede ser pregunta, ¿okay? La repolarización auricular, de existir, existe. En el proceso, en el corazón, sí existe. Pero como el complejo QRS, que es una despolarización ventricular, opaca o la oculta a la repolarización auricular, que es muy pequeña, ¿no? Es humilde, por eso es que no aparece. ¿Okay? Bien. Entonces ya saben los 4 procesos. ¿Ya tenía teoría de cardio? ¿Desde la semana pasada? Hoy día. ¿Tienes cuadro? Ahí te la veo de la inversa. Ah, ya se sabe. Muy bien, ya, diagnóstico. Yo creo que ya hora de la muerte, ya. Murió. Ya le quedo mucho. Muy bien. En el EKG existen derivaciones. ¿Okay? Todo lo que puedan observar, cada uno de los términos son las famosas derivaciones. Existen derivaciones precordiales, en este caso, que están en este lado, pero que no han salido, está cortado este electro. Aquí tenemos la B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Okay? Son 6 derivaciones normales, por lo menos dentro de lo normal. A veces algunas van hasta 8, pero estamos viendo lo normal. ¿Okay? Y tenemos las derivaciones estándar, que son la 1, la 2 y la 3, que salen de los miembros. Es decir, las derivaciones extendidas de los miembros vienen a ser la ABR, R de right, ¿okay?, que es un término en inglés, que ya lo deben saber. La ABL, L viene de left, que significa izquierda. Claro, y AB viene. ¿Y qué es F? ABF de foot. No. Claro, pie. Porque pies es feet. Por mí. Ah, no, foot es con D. Con la D. Quítale. Bien. Entonces, ¿cuántas derivaciones tenemos? Tenemos 12. 6. Tiene doctor. 12, pues 6 acá y 6 acá. Ah, ya. Claro, son 6, son 12. Pasó. Cállate, Ahora, no se haga problema. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros hablamos, por ejemplo, de este latido, al final este latido, recuerden que por ahora lo que tenemos que hacer, el ejercicio, es reconocer si está sus ondas completas, sus ondas y sus complejos. Bueno, de repente ahí por lo que está pequeño no se puede ver, pero si yo me acerco aquí puedo notar que hay una onda P, hay un complejo QRS y hay una onda T. ¿Okay? Entonces, posiblemente esto es un electrocardiograma normal. Pero parece que también hay una U. Sí, y la 1. Ah, no, es la P, ¿no? Es la P de la onda. Aquí, no. Antes de la T. No, antes de la T. Ah, interesante. ¿Qué es eso? Uy, la mató su paciente. ¿Qué es eso? Murió. Los normales no es Cáncer. Se pasaron. Bien, lo importante es que exista cada complejo. Si está bien, vale la observación, luego lo vamos a ver. Es una patología. Por ahora, claro, por ahora vamos a encontrar que sea normal.
Eso sería lo ¿cuál es normal. tu patología? Porque acá hay un... Bueno, y ahora, lo que me interesa aquí, lo que interesa es que ustedes sepan que este latido, imagínense que acá tenemos una R, entonces este es el latido 1, ¿okay? Para esta imagen, este de aquí viene a ser el latido 1, este vendría a ser el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Bien. ¿Y este latido qué será? ¿El octavo? No, es el mismo latido de acá. Este es igual a este, igual a este, igual a este, igual a este, igual a este. O sea, es el mismo latido, ¿ok? Solo que como si lo hubieran, o sea, es como si fuera la misma persona o la misma imagen. Digamos, exacto, es como si fuera este mouse, pero que uno le toma en diferentes lugares. ¿Ok? Uno le toma en diferentes sitios. Por eso es que este latido de acá es el mismo que el de acá, el mismo que el de acá, el mismo que el de acá. Si yo quisiera hablar de este tercero, este es igual que este es igual que este, que este, que este. Lo único que cambia es la posición. Por ejemplo, mientras que aquí la R es positiva, aquí la R es negativa, está hacia abajo. Aquí más bien es isodifásica. ¿Qué significa isobifásica? Porque cuando es isobifásica, cuando tiene una deflexión de esta manera. Es decir, si esto de acá, digamos que si este tamaño es el mismo que el de acá, ¿okay? Entonces se dice que esta es una isobifásica. ¿Qué? Isobifásica. Ya está bien, isobifásica, ¿no es cierto? Es una onda o un complejo isobifásico. Por ejemplo, este me parece que es así. ¿Okay? Acá, por ejemplo, positivo, isobifásico, neutro. Acá es negativo, acá es positivo. Y aquí tiene dos. Este es patológico. Sí, conejito. El conejito, ¿cierto? Un bloqueo de rama derecha podría ser. Ven ABS. No, ya es, no se preocupen, después vemos. Bien. Ahí está. Tiene doble. Sí. Tiene doble. El profesor no lo cambia. Doctor. No. Tiene que tener El mismo nivel. El mismo nivel. Ah, ya, están, son simétricos. Por ejemplo, cuando la Q y la S tienen el mismo tamaño. Ah, ok. Qué vergüenza, Daniela, mitad de esto se queda blanco todo. La casa completa. Mentiroso. No es uno de mis apuntes, pero es una Pero es mi letra. Esta no es mi letra. Frecuencia cardíaca. A ver. Está completa. Miren, si ahorita les pregunto, ¿cuál es la frecuencia cardíaca? Me van a decir, doctor, ya jalé. Pero es súper fácil, solo es cuestión de revisar. Claro, más o menos la R es la referencia de cada latido. Aquí, por ejemplo, podemos contar las puntas R. Acá tendríamos que contar hacia abajo, las depresiones. Pero igual tendríamos que guiarnos de las puntas R. Siempre las puntas R. El valor del cuadrito Ahí vamos. ¿Se puede medir con otra onda? Por ejemplo, el espacio de No saldría adecuadamente. Tiene que Lo ser que con pasa es que, cuadrito. como su nombre lo indica, es una onda. ¿Dónde vas a, tendrás que tener mucho tino para acertar dónde se encuentra el pico de la onda P? Como es una onda, gira, pues, no tiene un pico en sí, sino es una curvatura. Entonces, en cambio, el ápice R sí es una punta. más preciso. Claro, lo vas a ubicar. Bien. ¿Qué utilizamos para esto? El papel milimétrico. ¿Okay? Lo pueden pasar y si se dan cuenta, ese papel milimétrico, si lo acercamos muy bien, de cada 5 cuadraditos, ¿ok? O sea, 5 por 5 es un cuadrado grande. Me gustaría que lo miren, pásenlo a todos, A ver, páselo, muchachos. para que puedan ver que hay una, como que se remarca un poquito, observenlo, cada 5 cuadrados. ¿Dónde? Un cuadradito
el cuadradito. Ahí está el cuadradito. Tiene un milímetro. Ahí está viendo Un milímetro de altura, un milímetro de base, ¿ok? De tal manera que forma un área de 1 milímetro cuadrado, porque si yo multiplico 1 por 1 me sale 1, milímetro por milímetro, milímetro cuadrado, ¿ok? Bien. Si hacemos lo mismo, pero con el cuadrado grande, ¿okay? Cuadrado grande, Doctora. el cuadrado grande, vamos a tener milímetros, ¿ok? Y por lo tanto 5 por 5 me da 25 milímetros cuadrados. ¿Cuántos cuadritos hay en un cuadrado grande? También hay 25. También hay 25 porque 25 entre 1, 25. O sea, si yo me pongo a contar acá, hay 25 cuadritos. Bien, ahora, lo bueno tiene hay parte buena. A diferencia, por ejemplo, de espirometría, que espirometría podíamos tener hasta 3 gráficas. Flujo con volumen, volumen con tiempo y por último flujo con tiempo. Podríamos... Acá solo hay un solo tipo de gráfica, donde siempre, toda la vida van a tener que el eje de las X, ¿okay? Va a ser tiempo. Tiempo expresado ¿en qué? En segundos. Siempre en las X van a tener el tiempo expresado en segundos. Y en las Y, ordenadas, abscisas, ordenadas creo que está abajo y abscisas acá, no recuerdo bien. Bueno, en el eje de la Y van a tener voltaje, ¿okay? O sea, la corriente eléctrica. Es corriente eléctrica al final, pero es muy pequeñita, porque nosotros, por ejemplo, en estos tomacorrientes, o los que tenemos en casa, en el Perú, utilizamos ¿cuánto? 220 voltios. Nosotros enchufamos, ¿no? Todos nuestros artefactos. Dicen conectar a una toma de corriente de 220 voltios. Ok, pero todos los artefactos, ¿utilizan los 220 voltios? No, utilizan mucho menos. Por ejemplo, ¿saben cuánto utilizan los celulares y las tablets? Pero por lo general, ¿de cuánto es el cargador, por ejemplo? De 18, 20 watts. No, 5 watts no, hablo de voltaje, porque una cosa es el voltaje y una cosa es el amperaje o la potencia. La potencia sí es en watts, pero en voltaje 5. Todos los cargadores, aunque tengan más potencia o menos potencia, utilizan 5 voltios, ¿ok? Eso es estándar. Es más, los USB también tienen una potencia de 5 voltios, ¿okay? 5 voltios. No más, no menos. ¿Okay? Algunos televisores, por ejemplo, dentro utilizan 12 voltios. Por ejemplo, el cargador de mi tablet, de mi computadora, de mi laptop, tiene 22 voltios, por ejemplo. Eso va variando. Bueno, pero no utilizan más. Más de 25 voltios es bien difícil. A no ser que sea, por ejemplo, artefactos como la refri, la plancha, ¿no? Eso sí utilizan más voltios. Ahora, imagínense que nuestro celular y todas esas cosas funcionan con 5 voltios. Nada más y nada menos que 5 voltios. Ahora, ¿cuánto es una pila? Si de repente abrimos este control remoto, por acá hay un compartimento, me parece que entran 2 pilas. ¿Cuánto es el valor de cada pila en voltaje? 1.5. Muy bien, 1.5. El tamaño es lo de menos, porque puede ser AA, triple. Ahora, 1.5 voltios. La pregunta es, ¿ustedes detectan el voltaje en la pila? ¿Detectan el voltaje en la pila? No, es cierto. Si uno lo toca, no. Es más, en el cargador tampoco. En los 5 voltios, si uno se pone en contacto, conectado con el cargador y toca el contacto metálico, no le va a pasar corriente. ¿Por qué? Porque son 5 voltios. ¿Okay? En cambio, si uno conecta directo, ahí sí, ¿no? Pero acá no. Bien, una pila entonces, menos todavía de 5 voltios, 1.5, nada. Ahora,
¿qué es lo que detecta esto? ¿O en cuánto se mide? ¿Cuánto mide la unidad? Mide en 1 milivolt. O sea, en este cuadradito de acá, este espacio de acá, es 1 milivolt. O sea, es la milésima parte de 1 volt. Si una pila no la detectan, imagínense la electricidad de acá. El único aparatito que sí lo detecta es el electrocardiograma. ¿Okay? O sea, existe corriente eléctrica, pero es tan bajita en nuestro cuerpo que es indetectable. Es más, hay en los voltímetros, los multitesters que utilizan los electrónicos, no podrían detectar nuestra propia corriente. Tendría que ser solo estos aparatos. ¿Okay? Porque estamos hablando de un voltaje muy bajito. Bien. Y es suficiente para hacer, ¿no?, latir al corazón y bueno, todo. Bien, entonces, cada cuadrito, ¿ok? En la parte de abajo, acá está el gráfico, cada cuadrito en segundos vale 0.04 segundos. O sea, la 25ª parte de un segundo. ¿Okay? Miren, 0.04 es cada cuadrito. Si hablamos de 2, vamos a tener 0.08. Si hablamos de 3, 0.12, 0.16 y todo es 0.20 o 0.2. Porque recuerden que el 0 a la derecha no vale. Puede ser 0.2 segundos. Entonces ya tienen del cuadrado grande, del cuadrado pequeño, acá tienen, lógicamente, perdón. Aquí es 0,1 milivoltios. ¿Okay? O sea, todavía más chiquitos. Cada cuadrito es 0,1. Por lo tanto, 5 cuadritos es 0,5 milivoltios. O sea, todavía más pequeño. Bueno. Bien. Listo, entonces hasta ahí pudieron observar que en el papel milimétrico, ¿okay?, se observa esto que ven en la pizarra. Acá sí. En cada lectura del electrocardiograma van a encontrar una imagen similar a esta de acá, donde esa imagen representa la calibración de la medida, que parece una torre, ¿no? En este caso, donde tenemos la parte inferior, que es la base, que para esta gráfica viene a ser de 0.2, porque recuerden que cada uno es 0.04, multiplicado por 5 sale 0.20 en tiempo, y como aquí hay 10, si son 10 cuadritos, ahí sí, 10 multiplicado por 0.1, entonces vamos a tener un total de, si multiplicamos 10 por 0.1, me va a dar 1 milivoltio. Aquí sí hay 1 milivoltio. ¿Sí? De acá hasta acá. Bien, esa es la calibración. Eso van a encontrar en todas las medidas. Es más, lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio. Bien. Ahora sí. Solo para control. Sí, por si acaso, porque se pueden preguntar qué será el cuadrito, ahorita lo vamos a ver. Bien, ahora sí ya entramos a la práctica. No, tiene que ser un varón, una mujer no, porque tiene que estar. Daniel, que ya se muere. Que la gente quiere. Harry, ¿tú quieres ir a mostrar tu personalidad?
Ok, primero necesitamos conocer los electrodos periféricos. ¿Okay? Tenemos básicamente 3 electrodos periféricos. El electrodo del brazo izquierdo. ¿De verdad eso? Sí se puede, pero necesitas quitarte Tiene que ser con el todo. torso descubierto. Pero mañana amanecemos en el industria. Mañana estamos Y a ustedes no lo van a acusar, va a salir docente de la USS. Claro, que deberíamos evitar. Bien. ¿Qué cuesta tu teléfono? Podría ser. Bien, entonces miren, esto es el contacto, que este es el brazalete que representa el electrodo periférico del lado del brazo izquierdo. Acá vemos una cinta amarilla, ahí también está en amarillo, ¿okay? Y acá hay una letra L. De repente por allá no lo van a ver, pero acá está la letra L del F. ¿Esto dónde va a ir? Va a ir en el brazo izquierdo. Hay que asegurarnos que el contacto metálico, bueno, que está medio oxidado, pero el contacto metálico tiene que estar en contacto con piel, ya sea de esta manera o ya sea de esta manera. Hay que tener cuidado con el pinzamiento porque al final esto es como un gancho, ¿no? De ropa, qué sé yo, que a veces se pinza la piel y pueden provocar dolor para el paciente. Entonces, ahora, hay que tratar de ubicarlo, ¿no? De manera anatómica, de esta forma, o así, pero no, por ejemplo, así. Ahí no, ¿ok? Porque no está bien colocado. Bien, tenemos el del brazo derecho, el R, que se representa en color rojo, viene a ser right, exactamente. ¿Arroz? No, rice no. Rice. Entonces tenemos el R en rojo en el brazo o en la muñeca derecha. Vamos a tener también el F en verde, el foot, que va a la pierna izquierda. Y no todos los electrocardiógrafos vienen con este N, que es neutro, que se coloca en la pierna derecha. O a veces ya viene incluida en la camilla, hay una bandeja de metal que también ya no incluye, que haría el efecto de tierra. Bien. No, esto no pasa ningún tipo de problema. No sé si es muy seguro y vamos a conectar esta vivo. Agradecemos tu voluntarismo. claro. Antes de que te conectemos, tienes que firmar un contrato. No, esto no pasa ningún problema. Claro. ¿Te pasa? Tú vas a ser voluntario. Tienes que descubrirte el torso. Muy bien. Una de las características. Una de las características es que, o mejor dicho, de los requisitos, es que el paciente que se ha sometido a la prueba no tiene que tener ningún objeto metálico, es decir, cadena, relojes, celulares, todo o monedas, por ejemplo, todo tiene que estar en la llaves de repente. A ver, despídete, Harry. No, pues eso es más difícil para él. Bueno, Harry, fue un gusto Un conocerte. gusto conocerte, Harry. Sí, por favor. Van a salir Aquí lo va a grabar mi amiga Grecia. Muy bien, cabeza para allá. Esto se va a mi closet. Okay. Bien, acérquense porque no van a ver. Yo sé que estaría contentísima. Vamos a ver, empecemos por algo que es lo más simple y lo más fácil del mundo, que es
obtener la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Vamos a obtener la frecuencia cardíaca de los electros, pero primero necesito que estén atentos acá. Bien, hay varias formas, con fórmulas, con números, etcétera, algunos más exactos, otros de repente no tanto, pero vamos a utilizar el método más simple para obtener la frecuencia cardíaca, que es usando el número 300. Lo que vamos a dividir es 300 entre el número de cuadrados grandes, ¿okay? El número de cuadrados grandes. ¿Qué hay dónde? Entre cada latido. Y recuerden que cada latido era entre ondas R. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos dos picos R, ¿okay? Aquí, entonces miren, acá empieza el primero y aquí termina, ¿no?, en la otra R, entre latido y latido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar cuadrados grandes. Si se fijan, un cuadrado grande, acá más o menos lo voy a tratar de graficar, acá está, acá hay otro cuadrado grande, acá hay un tercer cuadrado grande y por coincidencias de la vida, justo en el R acaba el cuarto cuadrado grande. Por lo tanto, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 cuadrados grandes. Bien, como tenemos 4 cuadrados grandes, para este ejercicio, esto será 300 entre 4. 300 entre 4, 75. Frecuencia cardíaca, 75 latidos por minuto. Ya está. Facilísimo. Vamos por partes. Entonces, hasta ahí está entendido. ¿Ok? Cuentan los cuadrados grandes. Los cuadrados grandes son... Y si hay también con cuadrados pequeños, ¿cómo sería? Ya, a eso vamos por partes. Entonces, hasta ahí quisiera saber si se entendió. Se divide entre la cantidad de cuadrados. Entonces, estamos por algo sencillo. Bien, ¿qué pasaría? Y ahí viene lo que dicen sus compañeros. Cuando no coincide. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, como en este caso, ya no se puede, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, vamos a ver los cuadrados grandes. Inicia en un cuadrado grande, sigue el segundo, tenemos el tercero, por acá el cuarto, que sea 1, 2, 3, 4, pero aquí hay 1, 2, 3 pequeñitos. No llega a completar entonces el quinto cuadrado grande. Entonces estamos hablando de que hay 4 cuadrados grandes más 3, vamos a colocarle así, cuadrados pequeños. ¿Okay? 4 grandes y 3 cuadrados pequeños. Acá está, 1, 2, 3. Contamos de 5 en 5. Claro, porque recuerden que los cuadrados grandes son 5. Bien. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es solamente deducir. Imagínense que acá tenemos el cuadrado grande. En un cuadrado grande, en la parte inferior, se supone que está conformado por 5 cuadrados pequeños. Entonces, más o menos, lo más grande, digamos que es como si hubiera aquí, uno por acá, 2, por acá, por acá. Listo. Entonces, algo así vamos a tener en la parte inferior. Donde, si todo esto es 1, significa que este pedacito es un quinto. O sea, si todo lo de acá, toda la parte de abajo, representa 1, desde aquí hasta el final, ¿okay? Si hablamos de fracciones, significa que cada pedacito será un quinto. ¿Y por qué un quinto? Porque hay 5. Cada pedacito es un quinto. ¿Está bien? Bien, si cada pedacito es un quinto, también yo puedo decir que cada cuadradito mide 0,2. Porque 1 entre 5 es 0,2. Y si ustedes suman, lógicamente, 0,2, por ejemplo, si hubiera un cuadradito nada más, entonces vamos a tener 0,2. Si tenemos 2 cuadraditos, el doble, pues 0,4. Si tenemos 3 cuadraditos, vamos a tener 0,6. Y si tenemos 4 cuadraditos, vamos a tener 0,8. Ya no ejemplifico el del 5 cuadrados, porque 5 cuadrados ya es uno grande. Ya sería la unidad. ¿Cierto? Ya no tiene por qué contar. Entonces, aquí vendría a ser así. Si son 4 cuadrados grandes más, ¿cuánto vale cada cuadrado pequeño? Vale 0,2. O sea, aquí yo voy a tener 0,6. Entonces, me va a dar un total de 4,6. Ya no divido entre 4, sino ahora mi frecuencia cardíaca para este ejemplo es 300 entre 4,6. Si ustedes dividen esto, sale 65
latidos por minuto. ¿Ok? A ver, háganlo. Con el tiempo, o mejor dicho, con la práctica, ustedes van a tener la regla simplemente de contar los cuadrados grandes. Por eso es que esta es la más fácil. Cuenten los cuadrados grandes, que es 4, y la parte decimal es esto multiplicado por 2. O sea, si hay un cuadradito, acá es 0,2. Si hay 2 cuadraditos, 0,4. Si hay 3 cuadraditos, 0,6. Entonces directo van a colocar 4,6, por ejemplo. Bien. Ahora sí, ya están listos para obtener, a ver, trabajen de 2 en 2 o de 3 en 3 y lo van pasando. Busquen un R que coincida con un cuadrado grande primero. El primero, mejor dicho. O sea, el de acá, busquen un R que tiene que haber, que coincida con un cuadrado grande. 3,2. Si es un cuadradito de derivación, exista las ondas en el orden, mejor dicho, para ver normalidad tenemos que encontrar que en todas las derivaciones, por ejemplo en las primarias, es decir, por ejemplo en esta gráfica tenemos que buscarle que tenga su onda P, por acá está la onda P, tiene que tener su complejo QRS, tiene su complejo QRS y su onda T. ¿Okay? Bien, se dice que teóricamente una persona normal, sana, 1, 2 y 3 son positivas la R. ¿Okay? Como pueden ver, el pico de las R están de manera positiva, predominantemente positiva. Se dice que la B4, B5 y B6 también son predominantemente positivas. Acá está la Q, perdón, la R. Se dice que la B3 es isobifásica y la B1 y la B2 son negativas. Miren, acá está la R, ¿okay? R negativa. ¿Ven? Entonces, teóricamente, ahora, ¿eso pasa en los electros? A ver, revisen. ¿Qué dijo? Yo no Ya, doctor, ¿cómo dijo? Solita te Pásalo, revelaste. pásalo. B1 y B2 No, negativas. este no está bien. La Tomando B3 pesado. isobifácica ya hace horas. y B4, B5 y B6 positivas. Está en la cartuchera. No, acá no Un está. ejemplo así, oye, ¿qué dijo eso? Ya. Ay, Pásalo por allá y que lo pasen por acá otra vez. doctor, Ya, dijo que ahí, la dale. 4, la 5 y la 6 eran positivas. Me lo paso. Y la otra 3. Jennifer la llama. Hizo fácil. Debería ser así, no es que siempre salga así. Bueno, no tenés. El de lengua lateral. Puede ser. Sí. Puede ser. Alonso, sí. Ya, sino que no se ve, pero parece que fuera más negativa. Aquí, sino que está tapada. Está justo. La tinta. Ella te lo verifica. Pero bueno, podría servir. Es que no todas las personas tienen exactamente la misma posición. Igual. ¿Qué otra característica? La ABL y ABF en ABR es inverso todo. Está bien, ¿Okay? Es decir, van a encontrar una onda P para abajo, un complejo QRS al revés y una onda T hacia abajo también. Entonces aquí más bien es U para arriba, L para abajo y S para arriba. En la ABL normal y la ABF es normal. Hemos intentado buscar, no todos los electros son cercanos a la... Esto se refiere a la posición Ali que se del lo quiere corazón. llevar, cuidado. ¿Okay? Pero teóricamente dice eso Sugai. Mañana lo traigo. Ahí les hago llegar por ahí. Y lo van a ver. Muy bien. Natán le quiere arrancharte las manos. Porque se lo guardan. Igual que la malagrada de tocar de grande. No olviden la imagen. Vamos a ver el triángulo de Indó. Ya eso nada.
Recuerden que el latido cardíaco, ¿cómo iniciaba? ¿Cómo era su flecha? Era nodo sinusal y terminaba en ápice. Es esta dirección, sino que en este caso, bueno, están colocando el corazón en el centro. Bien, vamos a empezar de a poquito, ¿sí? Vamos a colocar primero la primera flecha que va desde aquí, que vendría a ser R, brazo derecho, brazo izquierdo. Entonces vamos a empezar a dibujar. La primera derivación, ¿okay?, que es la normal, va de brazo derecho a brazo izquierdo, en esa forma. ¿Okay? Ustedes van a tener que dibujarla, van a tener que hacer así para que puedan graficar todo, porque al final les pueden preguntar cuál es la suma, etc. Bien, luego la otra viene de esta manera. Continúa la cabeza de flecha hasta F, lógicamente, porque abajo está F. Bien, y esta es la derivación número 3, ¿okay?, que va, por lo tanto, de brazo izquierdo al pie izquierdo. ¿Okay? Bien, y finalmente terminamos con esta última, que es de esta manera. Pie izquierdo. ¿Okay? Que es desde el brazo derecho Pero debería ser el derecho. hasta el pie izquierdo. Bien, derivación número 2. Pie izquierdo. No dicho derecho. Bueno, a mí se me hace entendible porque yo he llevado física de vectores y eso y lo otro, pero de repente ustedes no han llevado producto vectorial, O sea, vectores sí, en pero el- no. Ya. Recuerden que O sea, sí, pero no ya, te- recuerden que en los vectores se da algo así gráficamente. Por ejemplo, si este es el vector, digamos que si este es el vector total, ¿no?, el producto vectorial de algo, yo puedo hacer múltiples vectores que hagan un caminito siempre y cuando las flechas se continúen. Si yo hago esto, yo puedo tener vector B1, vector B2, vector B3, vector B4, vector B5. Y yo al final voy a decir que el vector total es igual a la suma de B1 más B2 más B3, etc. Siempre y cuando las flechas sean al iniciar y todas tengan el mismo camino hasta el final, porque si una tuviera una flecha al contrario, ya no sería suma, sino sería menos, negativo. Pero no nos vamos a complicar con esto, simplemente aquí observen que esta flecha de acá puede estar representado por el camino de I, o sea de 1 más 3. Por eso es que al final la representación de Eindhoven, ¿qué nos dice Eindhoven? Nos dice que el vector 2 es igual al vector 1 más el vector 3. Esa es la ley de Eindhoven, ¿ya? Y eso tienen que recordar. Cuando les den numéricamente los valores, imaginemos que, no sé, esto vale de repente 5 y esto vale 7. ¿Cuánto vale la derivación 2? 2. La suma. ¿Ok? Lo suman numéricamente y eso es todo. Ahora, vamos a ver qué nos dice el gaito. Dice que el vector es igual al vector 1 más el vector 3, ¿no? Son los dos vectores y el vector. ¿Hay algo normal? Eso no entiendo. No, solamente es demostración. Solo es demostración. Como siempre gaito nos dice lo Vamos que a la video. esta gráfica es del gaito. ¿Okay? Esta imagen que ven acá es del gaito. Aquí nos dice que a nivel de sería R, a nivel del brazo derecho tenemos 0,2 milivoltios, a nivel de el brazo izquierdo tenemos menos 0,3 milivoltios, ¿okay? Y a nivel del pie, foot, tenemos más 1 milivoltio, así nos dice, ¿ok? Entonces vamos a... Doctor, en el izquierdo es más. Ay, perdón. Tiene razón. Más. Sí, es correcto. Bien. Entonces... Sí. Bien. Entonces, de aquí vamos a sacar los valores o el diferencial.
Por ejemplo, si queremos obtener entre el diferencial de el brazo, o sea, la derivación número 1, queremos la derivación número 1, entre brazo derecho y brazo izquierdo, entre menos 2, para llegar a más 3, ¿cuál es su valor? 0,5, ¿cierto? 0,5 milivoltios. Aquí está, 0,5 milivoltios. ¿Bien? Si queremos llegar, por ejemplo, de brazo izquierdo a pie, es decir, de más 3 voltios a más 1 voltio, entonces recuerden que tenemos que restar. Al final vamos a restar. Aquí, ¿cómo sacamos este resultado? Este resultado salió así: del producto final menos 0,2. Por eso es que yo lo sumaba. ¿Okay? En cambio, para la derivación, estamos de derivación 3, efectivamente, de derivación 3, vamos a tener, ¿cuál es el inicial? Aquí, 0,3. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Menos, pero este es positivo, ¿ok? Es 1 milivoltio. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sale? Menos 7 milivoltios. Perdón, menos 0,7. Que está acá. Porque es más 0,3. Ahí estoy así. A ver, la dirección. De acá hasta acá estamos hablando de... Ah, ya, este es el final. Entonces necesitamos el final. 1 menos 0,3. O sea, es el final. Lo he restado al revés. ¿Okay? Es este menos este. Entonces me da 0,7. La cosa es que sí se demuestra. ¿Okay? Aquí está demostrado más 0,7. ¿Cómo llegamos acá? Entonces habría que solamente sumar el valor del 1 con el 3. 5 y 7 me da 1,2. Este sería el vector 2. Ahí está. ¿Sí? Y también podemos hacerlo directo. O sea, si este es el punto de inicio y este es el punto final, entonces el final, que vale 1, menos el inicio, que vale menos 0,2. Coincide, miren. Ahí está también. Menos por menos da más y me da el 1,2. Eso es lo que dice Esa es la ley del triángulo de Eindhoven. Bien, chicos, por ahora es suficiente. ¿Ya?